Muchas gracias. Pues realmente lo que vamos acá a contar es esa parte de nosotros, esa experiencia en el proyecto, cómo llegamos. Realmente queremos empezar contándoles que nosotros somos un contacto en frío de Michael y Kelly. O sea, realmente Tampoco me dices cuál. lo bonito de este negocio, muchachos, es que tenemos un capital muy grande para realizarlo, ¿cierto? No es como esas grandes empresas que necesitan inversiones millonarias, porque acá tenemos el recurso más grande que es el capital humano, y de eso abunda hoy en día en donde estés, en la tierra, en todas partes, muchachos. Entonces, yo te quiero contar que nosotros no conocíamos a Michael y a Kelly, ¿cierto? No los conocíamos. Ese fue el día en que nosotros empezamos el proyecto. Este Eh, negocio no es muy bonito, ya Real- ustedes conocen a Michael. Realmente, mire que no éramos los más bonitos de esos tres de esa foto, pero de los tres. Entonces, amigos, ese fue el día que nosotros empezamos, ¿cierto? En ese día firmamos nuestra salvación. Yo lo digo así, muchachos. Ahí ven a una pareja que ese día decidió volver a soñar, porque normalmente en lo que hacíamos en nuestra vida tradicional, yo en el tema del banco y mi esposa en el tema de la firma de abogados, agradecidos con lo que teníamos. Allá pudimos hacer carrera, pude ascender, pero realmente habían pocos sueños porque la rutina me absorbía, las horas de trabajo, los fines de semana. Entonces en esa foto, ese día nosotros nos volvió la esperanza, que ahorita les vamos a contar también por qué decidimos realizarlo. Entonces, muchachos, como nos dicen a nosotros, en la calle están los soñadores, en la calle están los soñadores. Nosotros realmente nos encontramos con Michael en un puesto que aquí llamamos de arepas comiendo, ¿cierto? Y ahí fue donde empezó toda esta aventura, muchachos. Entonces realmente queremos empezar por decirles que para nosotros ese fue el mejor día, porque en ese día nos reavivaron los sueños, en ese día pudimos decir, se puede tener una vida mejor, Cuando yo ¿cierto? me fui a los 15 días. O sea, yo tuve el microsueño y a los 15 días me rajé. Así es, amigos. O sea, realmente lo que dice Astrid, aunque ese día tuvimos la esperanza y el sueño, puede ser que en el transcurso del tiempo sientas cosas diferentes o tus socios o esa persona nueva sienta que ya no quiere. Astrid fue una de ellas y ella no quería seguir con el proyecto a los 15 No, días. porque yo no sabía vender, yo no, o sea, eso no, yo sentía que eso no era para mí. Yo decía, no, es que el negocio de Amway es para los que ya están en la quiebra y no encontraron nada más que hacer, porque indiscutiblemente yo siempre le decía a Juan, de verdad, sí fui no visionaria, porque pues los negocios que me inventaba no eran los más visionarios del mundo, pero yo siempre le decía, o sea, tú eres contador, ¿cierto? Especialista en finanzas, yo soy administradora de empresas, o sea, hacemos el equipo perfecto para, pues, obviamente montar una empresa. O sea, ¿usted qué necesita en una empresa? Un contador y un administrador, ¿ya? No se necesitaba nada más. Y yo siempre le decía eso, yo montemos una empresa, porque mi mundo siempre era ser independiente, no tener que trabajarle a otra persona. Esta semana María Paz me preguntaba y acá me acuerdo de eso porque me pareció muy impactante. Ella me decía, mamá, ¿tú qué crees que a qué horas llegan los profes para que ya estén ahí cuando nosotros lleguemos? Y yo le dije, yo creo que llegan por ahí a las 6 de la mañana, porque ella entra a las 7. Yo creo que llegan por ahí a las 6 de la mañana y es que, yo también creo, pero el director a veces no llega a esa hora, el director a veces llega después. Entonces yo le dije a María Paz, y yo, ¿sí ve cómo es de bueno ser jefe? Usted se puede llegar a la hora que quiera, puede hacer lo que quiera. Obviamente eso implica otras responsabilidades, pero ella me hizo caer en cuenta de eso, o sea, que eso era lo que yo quería en mi vida, o sea, poder decidir el tiempo, y eso fue por una de las razones que entramos dentro del negocio. Michael siempre nos señaló el sueño y nosotros procuramos que cuando damos el plan también estemos mostrándole el sueño a la gente, porque estamos en una sociedad que nos impide soñar y que nos trata de locos y nos tilda de dementes cuando
tenemos la visión de un futuro diferente, porque tenemos que acoplarnos a la norma. Entonces nosotros vimos dentro de este negocio ese día la forma de salir, porque yo he sido también un poquito rebelde, ¿cierto? No me ha gustado estar dentro de un poquito colérica, de esas que le dicen por ahí no, y yo le digo, ¿y por qué no? De malas, yo me voy a meter y después miro a ver cómo salgo, pero eso fue lo que vimos ese día y a los 15 días yo me rajé porque yo le dije a Juan, eso no es para mí, me pusiste a vender, eso no es lo que yo quiero. Entonces Juan me decía, pero anteriormente me decías que querías montar una tienda. Una tienda en Colombia es donde venden dulcecitos, chucherías, donde venden el diario, ¿cierto? No es, es como un supermercado, pero en versión miniatura. Entonces me decía, pero querías montar eso y eso no es vender. Y yo, ay, no, yo no sé, es diferente. O sea, uno siempre modificando la realidad. Y me decía, y no querías montar pues como un barcito es donde la gente va, se sienta, se toman unas cervecitas, un licor. Entonces yo le decía, ay, sí, pero no, o sea, es que es esto. Y nos sentamos en esa misma mesa, pero Juan me decía, si tú no quieres, no lo vamos a hacer, o sea, no es un negocio entonces para nosotros, yo no voy a pelear contigo, o sea, yo no me voy pues, amargar la vida haciendo algo que no te guste, pues porque me conocía, ¿cierto? Algunos hombres dicen como que, no, o sea, yo voy y voy y ella verá si sigue, o sea, Juan me conocía claramente, soy un poquito colérica y entonces decía, no, o sea, si no estamos los dos juntos, pues no lo vamos a hacer. Michael va ese día a la casa y nos dice como que, ay amigos, todo contento, llega, todo bonito, porque Michael era ¿cómo es que es el del audio de Tim Foley con Luis Carrillo tocando a la 1 de la mañana, porque lo dijo Timoteo, Michael era ese, o sea, Michael no esperaba que yo llegara, nosotros llegáramos del trabajo cuando ya estaba tocando la puerta, y nosotros éramos súper solos, la verdad, o sea, nos ha gustado estar así como en la intimidad nosotros y que nadie interrumpa como nuestra paz. Y entonces él llegaba y yo le decía, Juana, bien, estoy que todos los días llega. Y uno bien cansado, el otro día a madrugar, y ahí estaba Michael, y ahí estaba Michael y Kelly, ahí estaban Michael y Kelly siempre. Por ejemplo, acá miren, ustedes pueden ver, o sea, eran altas horas de la noche y ahí lo que estaban haciendo eran entrenándome para hacer las limpiezas. O sea, Así, ahí está Kelly. así es, amigos. La hora de entrenar de nosotros, como trabajábamos hasta tardes horas de la noche, era ya casi finalizando el día, ¿cierto? Pues ya a medianoche, por decirlo así. Sí, iba a terminar de contar lo de cuando me rajé. Entonces le digo yo a Michael, pero era, o sea, era esto, o sea, esto era, o sea, él iba a esto, o sea, él iba a trabajar, él no iba a simplemente, o sea, él nos, nos cautivó en realidad y él no nos quería soltar. Y entonces llego yo ese día y le digo, no, es que yo no quiero hacer este negocio, ya no doy más, esto no es lo que me gusta, o sea, 15 días y ya él no era lo que me gustaba, yo ya me creía, o sea, yo ya creía saber todo. Entonces yo le dije, no, no vamos. Y entonces Michael llega y mira a Juan y le dice, amigo, ¿y usted qué dice? Entonces Juan dijo, no, o sea, si somos un equipo y siempre lo hemos hecho, si ella no va, o sea, ya tomamos la decisión de tampoco ir. Entonces Michael hace una pregunta muy inteligente y le dice a Juan, pero tú crees en el negocio. Porque claro, Juan ya se había leído Padre Rico, Padre Pobre, se había leído El negocio del siglo XXI, se había leído un montón de audios, perdón, se había escuchado un montón de audios, entonces Juan ya sabía que era el negocio, o sea, Juan ya lo tenía muy claro, y entonces le dice, amigo, ¿y usted qué piensa? O sea, ¿usted cree que el negocio funciona? Entonces Juan le dijo, sí, o sea, el negocio funciona, yo puedo dar fe de eso, a mí me gusta el negocio, pero si ella no lo quiere hacer, no lo vamos a hacer. Cuando Juan dice eso, pues porque yo nunca me había puesto a preguntarle a Juan si el negocio le gustaba o no. O sea, yo eso nunca lo había preguntado, era simplemente lo que yo pensaba y yo decía, no, yo solamente he escuchado que Amway es para los que están en la ruina y ya, entonces no lo vamos a hacer, pues porque nosotros no estamos en la ruina. Y yo le miro los ojos a Juan y él dice, sí, yo sé que el negocio funciona. Cuando Juan dice eso,
Yo me acuerdo porque me casé con él. Yo me acuerdo que él era el hombre que yo había escogido en mi vida y que estaba completamente segura de lo que él quería también para nuestras vidas. Entonces, cuando yo lo veo, yo le digo como que, ¿es en serio? O sea, ¿tú crees que el negocio funciona? Y Juan me dice, sí, yo estoy completamente seguro de que el negocio funciona porque yo ya lo estudié y yo sé que funciona. Entonces, a mí me entró ese sentimiento de qué pesar ver a estos dos hombres ahí casi llorando. Y yo le dije, listo, o sea, si tú dices que funciona, yo creo en tu criterio y lo vamos a hacer. Entonces, ahí está, después de ese momento no nos volvimos a rajar, o sea, no volvimos a decir que no vamos a hacer el negocio. Y empezamos a entrenarnos, ahí está Juan con su cara blanca, ahí también estaba Kelly enseñándonos, eh, pueden ver la evolución de los dos, eso es lo que más nos encanta. Yo les decía a ellos siempre, yo, ay no, los admiramos demasiado porque nosotros nos hemos, o sea, nosotros hemos visto en las buenas, en las malas, hemos visto a Michael y a Kelly con Michael pareciendo un monstruo y ya verlo cómo están, vemos dónde viven, entonces es muy bonito ver esa promesa cumplida. Así es, amigos, y arrancamos con el proyecto realmente. Como decía Astrid, ya había leído un poco de información de las redes, de todo esto. Yo le decía, esto funciona, solo nosotros lo tenemos que hacer funcionar. Michael me decía, cuando uno está en carrera, encuentra personas que quieren hacer el negocio, encuentra personas correctas para hacer el negocio. Y yo quiero que ustedes también lo tengan presente, muchachos. Si están en esa carrera, si tienen el sueño, van a encontrar esas personas. Nosotros iniciamos acá con un volumen de 1.000 puntos personales, porque yo le decía, sí, es que esto es un negocio, esto hay que montarlo como lo que es, como una empresa y como un negocio, sin tener de pronto todo el conocimiento, pero ahí los teníamos a ellos, a Michael y a Kelly siempre en la guía, a pesar de que no importaba las horas, ellos iban a estar ahí para enseñarnos cómo desarrollarlos, porque ellos ya tenían el resultado. Exactamente, entonces decidimos hacerlo en serio y pues una de las uno de los principales motivos por los que en realidad nosotros nos quedamos dentro del negocio fue encontrar una educación completamente diferente a lo que veníamos estudiando, ¿cierto? Porque Juan hizo una carrera de contabilidad, una especialización en gerencia financiera y también es matemático puro. Entonces, bueno, empezó con la matemática pura, el orden lo dije al contrario, matemático puro, contador y especialista en gerencia financiera. Y ya sabíamos que era tener éxito, ¿cierto? Entre comillas, y habíamos luchado mucho para estar en las posiciones en las que estábamos como empleados. Y esto no iba a ser la excepción porque entendimos que los principios se aplican para todo. Entonces, que uno a veces llegan acá y le dicen, no, es que usted se tiene que educar y uno cree que sale allá afuera y no se tiene que educar. Para cualquier cosa lo tenemos que hacer y eso lo hablamos ahorita en la sesión anterior, se la tiene que ganar. Y eso lo hablamos allá, o sea, hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Entonces nosotros empezamos a leer, empezamos a escuchar audios y empezamos a sentir la conexión con el negocio. Entonces, no podíamos seguir haciendo lo mismo, o sea, yo no me podía seguir acostando a la misma hora, pues porque ya teníamos algo nuevo y había que empezar a trabajar en ese algo nuevo. Había que empezar a trabajar con un equipo. Recuerden que les habíamos dicho que Juan y yo éramos muy solitarios, no nos gustaba relacionarnos con la gente, o sea, era como que, ay, no, o sea, no nos molesten, ya estamos cansados de tener que ir al trabajo todo el día y hablar con gente, para tener que seguir hablando con gente, pero había que hacer algo diferente. Si queríamos lograr esos resultados, ¿cierto? Si queríamos pasar a ser empresarios, pues porque éramos empleados. Entonces había que hacer algo diferente. Y yo les quiero mostrar este video que muchas veces uno llega, vamos a ver ahí, no tiene sonido, lo vamos a dejar así sin sonido.
Muchas veces nosotros vamos por la vida, digámoslo así, pues pensando que lo hacemos todos solos, ¿sí? Pensando que no necesitamos a nadie más, pensando que yo ya aprendí absolutamente todo y uno llega y se siente como este jugador, ¿cierto? Y uno lo ve y uno dice, ay, qué bacano, mira, o sea, el jugador lo hizo, o sea, el jugador llegó y anotó, pero ¿quién notó que detrás de ese jugador había todo un equipo? O sea, que él no estaba solo y que él, obviamente, pues tenía todo un equipo antes de anotar. O sea, estaba todo un equipo protegiéndolo. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando llegamos al negocio, que había todo un equipo eh, bueno, que había todo un equipo ahí ayudándonos a realizar pues este negocio. No podemos estar solos y eso fue lo que entendimos. Decidimos trabajar con la línea de auspicio, entender cuál era su visión hacia el futuro y pues hacer parte de esa visión. Y esa es una de las invitaciones que nosotros siempre le entregamos a todos, ¿cierto? O sea, que decidan hacer parte de un equipo que entren y entiendan que son factores fundamentales y que sin él el jugador no hubiera podido anotar. Y tal vez también nos pase a nosotros, o sea, sin un Michael y Kelly, sin una guía de ellos dos, pues no hubiéramos podido anotar absolutamente nunca, ¿cierto? Así es, amigos. Entonces nosotros en o sea, en todo el tema del proceso, obviamente siempre hemos decidido hacerle caso a Michael y Kelly, seguir esa mentoría y esa guía, porque realmente nosotros, o sea, yo había leído información de la industria como tal, ¿cierto? Números, datos, pero porque me gusta todo el tema de los números, pero realmente lo que yo había estudiado no tenía nada que ver con lo que íbamos, con lo que habíamos emprendido, con este nuevo camino. De hecho, les cuento una infidencia, es que a nosotros anteriormente medio nos habían comentado del proyecto en unas cuatro ocasiones, pero no le poníamos atención porque como decía ahorita Stri, creíamos estar bien en esa escala del ser empleado, del tema de seguir creciendo en el tema ejecutivo, entonces nos hacíamos como esto no es para nosotros, esto no es para nosotros. Entonces, igual nos pegamos mucho a la visión de Michael y Kelly y seguir obviamente con ellos, porque ellos eran los que, a pesar de tener nosotros un conocimiento de libros de la industria, pues necesitábamos a alguien que estuviera en la cancha, que estuviera practicándolo, ¿cierto? Y eso es el tema que dice Astrid, ese trabajo en equipo. Ustedes tienen unos mentores extraordinarios y la idea es que se le pegue a ellos y aprendimos algo en este proceso y es que lo importante es la experiencia, muchachos, no solo el conocimiento. Y yo eso lo llevo mucho a que yo hice esas tres carreras y allá todo era libros, conocimiento, pero nada de práctica. Allá no nos ponían a practicar nada. De hecho, en la primer profesión, en una de las profesiones que es contable, contaduría pública acá, cuando termino, voy a hacer una declaración de renta y yo me bloqueé porque yo decía, ¿cómo la hago? Tenía muy buena información, pero en el momento de llevarlo a la práctica realmente no fue tan fácil. Entonces, no solamente es que leamos y leamos libros, es cómo los estamos aplicando, cómo los estamos aplicando y de eso Michael me lo aclaraba mucho y me decía, yo sé que usted tiene cierta información, pero acá venimos a aprender de lo que nosotros ya hemos hecho, de ese recorrido que hemos trazado, de las veces que nos hemos equivocado. Entonces, ahí lo que hicimos fue seguir los consejos de Michael. Exactamente, seguir los consejos de Michael, entonces decidimos obviamente entrar en el negocio, hacerlo bien, pero pues bueno, no todo, yo siempre lo he dicho, o sea, nuestra historia más valiosa siempre, hasta para eso nos sirvió el negocio, hasta para generar una historia, porque pues nosotros, yo no sé, yo siento que íbamos por la vida y ya. O sea, no había nada interesante, pues porque, bueno, Juan era alto ejecutivo, pues yo trabajaba en una firma de abogados, pero pues, o sea, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo valioso que tengas para enseñarle a la gente? Y hasta para eso nos ha servido el negocio,
porque nos ha dado experiencias invaluables y una de ellas fue pasar por una depresión económica que la verdad nos enseñó grandes lecciones y fue en el momento en el que a Juan lo despiden del banco. O sea, yo al cuarto mes, pues Juan dice, ya, tu salario está cubierto, pues simplemente dediquémonos al negocio, ¿sí? Dedícate al negocio y ya, yo sigo trabajando, tú llevas el negocio, tú mueves el volumen, yo sigo contactando. Obviamente Juan siempre, 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 o sea, salía de trabajar y inmediatamente a trabajar en su libertad. O sea, él salía de trabajar para sobrevivir y salía a trabajar para salir de esa parte, o sea, para empezar a vivir, para empezar a construir esa libertad. Pero en esas, cuando ya nuestra hija tenía 6 meses, que decidimos tenerla, pues también dentro o sea, esa fue una de las decisiones que tuvimos porque anteriormente no queríamos tener hijos, no había tiempo, entonces no queríamos traer un hijo al mundo en el que no tuviéramos tiempo y otra persona lo tuviera que cuidar simplemente por tenerlo ahí. Pues creo que perderse de la etapa de cuando dijo la primera palabra, cuando caminó, o sea, que no nos lo tuviera que contar, o sea, que no nos llamaran por teléfono y decirnos, ay, dio el primer paso, dijo su primera palabra y uno llorando detrás del teléfono. O sea, ¿para qué? Dios mío, me van a perdonar los que les pasa esa situación, pero no era mi caso. O sea, yo decía, ¿para qué voy a traer un hijo al mundo si no va a poder disfrutar de los momentos? O sea, entonces uno, ¿para qué trae hijos al mundo si no va a poder disfrutar de esos momentos y aprender de todo algo? Eh, pero obviamente es muy respetable, o sea, era mi opinión, ¿cierto? Entonces cuando yo salgo de trabajar, pues decidimos empezar como a buscar y decir, listo, o sea, ya tenemos el tiempo, tú puedes estar con la niña, ya también estamos trabajando por mi libertad, tengamos a María Paz. Entonces viene María Paz dentro de los planes, pero como el plan de Dios siempre es perfecto, a Juan lo despiden del banco y ya generábamos buenos ingresos dentro del negocio, pero pues obviamente no el ingreso que Juan tenía, ¿cierto? Y aparte no con una niña de 6 meses gastando pañales, gastando leche, y entramos en esa etapa en nuestras vidas donde aprendimos lo que era salir adelante y aprendimos a lo que era en realidad buscar el éxito. Amigos, yo ahí siempre les hago una sugerencia o no, no lo llamo como consejo, pero sí como una sugerencia a las personas que están desarrollando el proyecto, que lo empezaron, que llevan un mes, 2 meses, un año. Si ya tienen algo con lo que están sobreviviendo o están viviendo, ¿cierto? Llámese empleo, llámese negocio. eh, yo siempre les digo que sea muy valioso y muy importante lo que tienen, pero que le demos todavía mucho más valor a este proyecto, ¿cierto? Que lo aceleremos un poco, porque realmente cuando a mí me pasa ese tema del banco y me despiden del banco, no tenía muy... Yo era especialista en finanzas, pero mis finanzas no estaban tan especiales, ¿cierto? O sea, realmente mis finanzas estaban desorganizadísimas. Desastre total. Teníamos en deuda aproximadamente unos $80.000 en deudas no buenas, ¿cierto? La mayor parte eran deudas malas. Y salir de allá sin ya el ingreso que tenía por parte del banco, ¿cierto? Con ese montón Ya de, les voy a mostrar las deudas, vea. con ese momento el tema de las obligaciones que tenía, que como le digo, no eran deudas buenas, eh, no es fácil, no es fácil. Entonces, los que de pronto tengan ese empleo, ese negocio tradicional, valoremos mucho esto y démosle más velocidad para que no tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Nos tuvimos que cambiar de casa porque ya no la podíamos pagar. Tuvimos que recurrir a la mamá de Astrid para que en ciertas ocasiones nos cuidara la niña por el tema de la alimentación, que no podíamos suplirla toda en ese momento, ¿cierto? Se llegaron momentos de escasez Pero porque nadie sabía. O sea, obviamente esto no lo supo nadie, ni mi ni la familia, familia, bueno, cosas que realmente eran solamente llevadas por y nosotros. la tragado. Porque por ahí dice una corona que lo que esté viviendo, vívalo usted solito y solo se cuenta cuando se pasa, Que como ¿cierto? la abuela. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Desafiar nuestros propios límites. ¿Cuáles fueron los de nosotros? Organizar finanzas, no sabíamos comercializar. Pues, asesoría, ¿sí te acuerdas? O sea, nos sentamos en una asesoría y entonces nos dije, ustedes lo primero que tienen que hacer es organizar sus
finanzas. Mejoran su relación con el dinero y todo mejora, pero eso igual lo tocamos ahorita. Así es, nos dan esa asesoría y decidimos salir de ahí, muchachos. No sé de pronto qué estés pasando, si no estás pasando nada mucho mejor porque este negocio te sabe mucho mejor, pero si tienes esos retos económicos, financieros, donde no puedas cumplir con tu, acá el arriendo, con la comida, con las obligaciones, se puede salir de ahí, muchachos, se puede salir. Nosotros empezamos a desafiar esos límites personales inicialmente en el tema de volumen, ¿cierto? Como no sabíamos comercializar, ¿qué teníamos que hacer? Aprender a comercializar. Michael siempre nos decía como, no, miren, es que cuando Juan salió del banco, Michael nos decía, no, pero no importa, o sea, este negocio les puede dar ese salario y nos mostraba en ese momento, había algo que se llamaba Fast Track y entonces Juan llegaba frustrado y decía, no, es que para él es muy bonito, porque peleábamos con la línea de auspicio, amigos, va, usted no se imagina, yo les voy a ahorrar mucho tiempo, no peleen con la línea de auspicio, o sea, de verdad, no peleen. O sea, ellos lo que hacen, la línea de auspicio, yo siempre la he visto, es como un papá. Yo ahora que soy madre, yo muchas veces le digo a María Paz algo que ella no va a entender y que ella dice, no, pero ¿por qué no me puedo acostar tarde? Pero es que porque esto, y son cosas que tal vez uno no sabe cómo explicarlas a ciencia cierta de la forma que ellas la entiendan, pero lo mismo pasa con la línea de auspicio, o sea, lo que te vayan a decir, puede que se equivoque, puede que no, pero lo están haciendo por tu bien. Entonces no peleemos con la línea de auspicio, nosotros peleamos con la línea de auspicio, entonces Juan decía, no, pero es que claro, entonces yo llegaba y decía, listo, entonces vamos a hacer entonces Fast Track que nos va a dar tanto dinero. Y Juan llegaba, no, pues es que para él es muy fácil, para él es muy fácil hacerlo, si ya tiene mucha gente, si ya esto, sí, pero si es tan fácil, entonces ¿por qué no lo está haciendo? Era otra pregunta, decía, entonces ¿por qué no lo está haciendo? Porque yo no lo veo a él haciendo contactos en frío, porque yo no lo veo a él, yo no sé cómo. Entonces, un momento en el que hicimos conciencia y yo le dije, que él no lo haga no significa que no funcione o que no nos dé la plata que él nos está proponiendo. Tal vez él no lo haga pues porque no necesita esa plata, pero nosotros sí la necesitamos y él nos está mostrando el camino. Hagámoslo, hagámoslo, es lo que necesitamos. Entonces, nos poníamos a hacer las cosas como nos las decía la línea de auspicio, así no los viéramos haciendo a ellos. Y aparte, uno no sabe ni siquiera lo que están haciendo. O sea, miren, Michael y Kelly en este momento son diamantes fundadores y entendimos que siempre vamos a hacer lo que ellos nos digan con tal de llegar hasta donde ellos estén. Y en ese momento ellos eran platinos fundadores dentro del negocio, platinos, no, todavía no habían entrado el platino fundador, eran platinos dentro del negocio, o sea, ya estaban eran esmeraldas, esmeraldas y nosotros éramos platinos ya estaban donde nosotros queríamos llegar. Entonces, entonces ese tema de no pelear con la línea de auspicio para nosotros fue fundamental y empezamos a trabajar. Miren, Juan decía, mandábamos a nuestra hija a comer donde mi mamá y entonces en esas mi papá nos prestaba la moto porque no teníamos plata ni siquiera para tanquear el carro. O sea, era súper teso porque llegamos a una estación de gasolina, igual me decía, Juan le decía al de la estación de gasolina, échale $1. Y yo era como que hay $1, ay no, pues el carro se tanquea como con $30. Más o menos. Con $30 más o menos se tanqueaba el carro. Y echarle $1, ay no, a mí me daba la pena, pues en Colombia la gasolina es un poquito más costosa. Y yo le decía a Juan, ay no, Dios mío, de verdad, o sea, no tenemos ni siquiera para echarle dos. Y aparte me aterraba tanquear, entonces la vida te da lo que no te gusta, o sea, a lo que más le tienes miedo es lo que más te va a dar la vida, así que quiten esos pensamientos de su cabeza. Y entonces tener que tanquear y tanquear y tanquear todos los días prácticamente. Y esa foto fue muy significativa para nosotros porque dentro de ese proceso que no teníamos, o sea, la verdad, cualquier peso que nos entraba era uy, Dios mío, o sea, era una bendición y un respiro, o sea, nos estábamos ahogando, teníamos el agua acá y entraba algo y era como hacer así, respirar y volver a entrar al agua. Mi papá nos presta la moto y esa moto se varaba cada cuadra, era horrible, o sea, cada cuadra teníamos que bajar, Juan, intentar prenderla, llegábamos sudando a dar los planes, porque claro, de intentar prender esa moto a patadas, y yo me tomo esa foto porque yo le decía a Juan, o sea, en algún momento
vamos a contar esta historia y vamos a decirle a la gente por lo que pasamos. O sea, miren los cascos, o sea, esto no es ni, no tiene ni la certificación de seguridad ni de, yo no sé qué. O sea, eran los cascos que nos tocaban, la moto se apagaba, imagínense, después de estar en una moto de estas, después de tener todas las comodidades, porque teníamos la quincena, pasamos a esto. Y para nosotros, esa foto significa mucho y me llena de mucho sentimiento porque me acabo de acordar por qué la tomé. O sea, yo la tomé porque yo le dije a Juan, algún día vamos a contar esta historia, vamos a decir que lo superamos, te lo prometo, o sea, tenemos que seguir porque Juan siempre la personalidad era como que, ay, no, Dios mío, o sea, no soy capaz de mantener a mi familia, no soy capaz de darle comida a mi hija, o sea, ¿quién soy yo? Porque siempre fue un hombre súper responsable y obviamente esto le daba en el ego. Y aparte, pasó de trabajar en el mejor banco de Colombia a andar en la moto que se varaba cada cuadra. Era muy duro para nosotros y yo decidí tomar esa foto porque yo dije en algún momento vamos a mostrar esta foto y así la gente no la entienda. Nosotros vamos a ver por lo que estábamos pasando. Vamos a saber que de esta vamos a salir y estamos seguros que vamos a contar nuestra historia en alguna parte. Y aquí estamos, amigos, o sea, cumpliendo nuestra promesa y esperamos que ustedes también en algún momento la puedan cumplir y podamos escuchar esa historia que los llevó y los catapultó. Así es, amigo, y la única forma de salir de esos retos que teníamos era dejar de quejarnos, dejar de quejarnos, dejar de estarle echando la culpa a los demás, al del lado, a Michael, a por qué conocimos esto, porque eso nos pasó. Yo Claro. empecé a echarle la culpa de mi despido a Michael, él, se lo he dicho muchas veces, porque no entendía que esto me estaba forjando para otras cosas, me estaba enseñando que podíamos salir adelante, pero no, yo solamente veía el reto, veía el obstáculo, ¿cierto? En vez de ponerme detrás del obstáculo y decir yo puedo con él, lo que hacía era quejarme. Entonces aprendimos a dejar de quejarnos y a empezar a hacer, empezar a actuar. Cojo ese bolso lleno de productos y me voy a caminar porque yo dije es que tenemos que salir adelante. Rápido, Y el producto rápido. producto me daba utilidad inmediata. ¿Por qué no lo hacíamos en el carro? Porque realmente La plata. no había plata. Juan, ¿por qué no vendía el carro? Porque tenía un crédito con el banco y el banco no me lo quería recibir, ¿cierto? Entonces tenía que quedar guardado. Te salía con ese bolso lleno de productos. ¿A qué? A formar el carácter, a llevar dinero a la casa, muchachos, a volver a salir de esa situación en la que estábamos. Un montón de cosas. Juan empezó a vender en otra empresa y entonces nosotros decíamos como que fue madre, o sea, ¿por qué le estamos vendiendo a otra empresa si tenemos productos dentro de nuestra empresa? Y salíamos a venderle a otro y decíamos como que, ay Dios, o sea, ¿cómo no nos había caído el 20 antes de que teníamos productos? Pero Juan salía a caminar, a caminar, a caminar, entonces ahí estaba, o sea, que pesar, llegaba y cuando se quitó el bolso, yo decía como que, ay no, tenemos que tomar esta foto. O sea, tenemos que mostrarle al mundo que se puede y que vamos a salir de esto. O sea, siempre era la mentalidad de vamos a salir de esto, o sea, de esto vamos a salir, siempre con actitud positiva. La importancia de tener un seguro en ese proceso, ¿cómo les parece que nos robaron el carro? Y pues muchos dirán como que fue, pucha, o sea, tras de todo les roban el carro, pero para nosotros era salir de un montón de deudas porque dijimos, el carro está asegurado, algo, principios de finanzas. O sea, nos decían, tenga todo asegurado, su casa, su carro, ustedes, porque ustedes no saben un caso fortuito y te daña el mundo. Un caso, o sea, la vida cambia de la noche a la mañana. Y nos roban el carro, imagínense donde no hubiéramos tenido un seguro de vida, donde no hubiéramos tenido un seguro para ese carro. Nosotros estuvimos felices porque dijimos, ay, nos robaron el carro, nos van a pagar el seguro, una deuda menos. Felices. Y la gente no entendía por qué. ¿Y cómo les parece que al otro día aparece? Ay, no, se nos dañó, tuvimos la felicidad por un momento, pero teníamos el seguro, o sea, imagínense, o sea, nos hubiéramos hundido, hubiéramos dicho, tras de todo lo que estamos pasando, nos roban el carro, Dios mío, qué karma, qué tenemos que pagar, qué es esto, pero ahí estaba, el seguro del carro. Al otro día igual apareció, pero a la analogía a la que nosotros queremos llegar es con este negocio. O sea, ¿qué estás haciendo para que este negocio sea tu seguro de vida? Cuando a Juan lo echaron, imagínense, Juan empezó a buscar trabajo porque era la orden de la línea de auspicio, o sea, tiene que No, buscar la trabajo. mentoría, no la orden. Perdón, sí, perdón, la mentoría. La mentoría de la línea de auspicio era, hey, tienes que buscar trabajo porque, pues, obviamente tienen una niña pequeña, tienen que mantener el estilo de vida. Juan se fue a buscar trabajo
no encontró, en todas partes le decía que estaba súper perfilado y a otras partes pues lo que le pagaban era un salario mínimo, la verdad eso lo hace uno muy fácil dentro del negocio, entonces eh, no era una opción, pero teníamos el seguro de vida y nos comenzamos a poner las pilas, a poner las pilas, a poner las pilas dentro del negocio y pues ya habíamos pagado, la verdad, o sea, pero había una promesa. Habíamos pagado, recuerden, a Juan lo habían despedido, habíamos entrado en una recesión económica increíble, teníamos que llevar a la niña a que comiera donde mi mamá, porque pues nosotros comíamos pues huevo y arepa, pero huevo y tortilla, para de pronto los que no saben qué es una arepa, es como una tortilla. Entonces, huevo y arepa para poder llenarnos, pero gracias a Dios existía Nutralight, entonces tomábamos vitaminas por montones y en algún momento incluso estuvimos en los viajes de liderazgo y yo pedí el paquete Woman y entonces Kelly me decía, usted va a pedir el paquete Woman sabiendo que eso lo conseguimos en Colombia, que era HCN, Daily y bueno, otro producto que no me acuerdo muy bien, pero eran 3 productos y yo me decía por dentro. Y yo, es que si yo pido este paquete, son puntos, son menos puntos que me tengo que consumir a los que podemos vender. Entonces, pues bueno, nosotros con tal de tener nuestras vitaminas y nuestros nutrientes que nos iban a llevar al siguiente nivel, porque hemos hecho el negocio con plata, sin plata, con vitaminas, sin vitaminas, y la verdad son muy importantes. Las vitaminas, la plata y hacer bien el negocio. Así que dentro de todo existía una promesa y ya habíamos pagado el proceso. Ya habíamos pagado el proceso, pero pues la vida no se queda con nada. Cuando tú pones el trabajo, cuando tú sales de todas esas situaciones, la vida te empieza a premiar y logramos nuestra calificación Esmeralda con o sea, de verdad, o sea, era solamente energía. Era solamente energía. Energía, 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 ganas de salir adelante, enfoque, mentoría siempre con nuestra línea de auspicio y ahí estábamos, viviendo las promesas del negocio. Fue increíble, nos hicimos esmeraldas en pandemia, trabajando con nuestra niña, aquí estaba, miren, bolsas, bolsos, bolsitos, la niña para todas partes, haciendo talleres de inicio y aquí estaba nuestra niña haciendo las demostraciones y yendo a entregar los productos y aquí estábamos con María Paz porque ella se convirtió en nuestra razón y nunca fue nuestra excusa, nunca fue nuestra excusa. Entonces aquí estábamos comprando productos, entregando productos, todo con María Paz y las promesas empezaron a llegar. Las promesas empezaron a llegar, aquí estuvimos en Disney, esto sí fue algo que fue con nuestra línea de auspicio, allá fuimos, esto fue camino a Las Vegas, ganen los viajes y hagan este negocio para que ustedes se puedan tomar fotos donde no pasen carros y ustedes puedan estar ahí tomándose la foto, aquí están, estas son las rocas de los 7 colores, por allá yendo para Las Vegas, cumpliendo sueños, a Juan. En ese momento no le gustaban tanto los carros, pero los que son de alta velocidad sí le gustan porque él es más tirado para las motos. Aquí estamos en Las Vegas, esta foto me encanta porque, o sea, yo no sabía que Las Vegas era temática, la verdad, o sea, eso fue completamente nuevo para mí, pero ahí está, estábamos en el Hotel de Venecia y esto era la tarde, pero a medida que va pasando el día, el cielo va cambiando de color y se va poniendo así como los atardeceres de Venecia, como los anocheceres de Venecia, o sea, es increíble. Aquí estamos también en Las Vegas. Un sueño que le cumplimos a mi papá y a mi mamá siempre ha sido muy importante para nosotros, porque los papás, ya nosotros que somos papás, entendemos que cuando tenemos un hijo, todos nuestros sueños empiezan a ser es simplemente que ellos sean felices, que ellos salgan adelante, que tengan un futuro, y uno va dejando nuestros sueños atrás, y uno de los sueños de mi papá y mi mamá era ir a un crucero. En ese momento Amway nos entrega nos ganamos el crucero por Miami y las Bahamas y mi papá y mi mamá no tenían visa, Amway se encargó de entregarle las visas, de mandarnos las cartas, perdón, las visas no, de mandarnos las cartas diciendo, señores de embajada, yo me encargo de ellos se ganaron el viaje, en realidad no vamos a quedar en tal hotel, en tal, y ahí está la visa entregada para ellos también, a nosotros pasó igual, entonces ahí está cumpliéndole un sueño a mi papá y a mi mamá, que aquí estuvimos siempre pegados de nuestra línea de auspicio.
siempre pegados de la línea de auspicio. Después nos ganamos Orlando, entonces ahí estábamos con María Paz, porque recuerden, era nuestra razón. Aquí también que fuimos a México en el primer viaje que hubo a Xcaret, que nos encantó, conociendo las maravillas del mundo. Ahí estamos en Xcaret, siempre con María Paz, recuerden, es nuestra razón, no nuestra excusa. También estuvimos en Punta Cana, no nos hemos dejado de ganar los viajes de liderazgo porque amamos viajar con Amway. O sea, de verdad, usted quiere conocer la abundancia, vaya a los viajes de liderazgo con Amway. Esto fue un sueño que María Paz tenía, decía, ya quiero conocer la nieve, yo quiero conocer la nieve, yo quiero conocer la nieve. Y si no hubiéramos aprendido que uno con esfuerzo construye los sueños, porque soñar es gratis, pero hacerlo realidad no es gratis, porque es algo que nos han vendido en la cabeza. Soñar sí es gratis, pero hacerlo realidad requiere un esfuerzo. Entonces nosotros dijimos, ya sabemos cómo soñar, ya sabemos cómo poner el esfuerzo, y bueno, llevamos a María Paz a conocer la nieve, que eso era un sueño que quería. Hace poquito estuvimos nuevamente en Xcaret, ay, conociendo las playas de Tulum, ay, no, nos encantaron. Amamos, amamos México, la verdad. Y ahí estuvimos también con nuestra línea de auspicios siempre, o sea, somos como el cardumen, cuando ellos van, nosotros también vamos. Así que, amigos, esperamos que ustedes puedan aprender un poquito de nuestra historia y también se inspiren para que ustedes puedan contar en algún momento la historia, que yo sé que vale demasiado, que vale la pena escucharlo y que mucha gente pueda aprender de la historia de esa persona que está ahí detrás de esta cámara diciendo, yo también puedo, si ellos pudieron, entonces yo también lo voy a hacer. Y recuerden que tras de la promesa siempre hay una paga, o sea, vivan el proceso, amen el proceso, aférrense a él, que en algún momento ustedes van a estar diciendo, aquí estamos y lo logramos. Gracias, amigos, por este espacio. Los admiramos un montón. Gracias por la invitación. Así es, amigos, muchas, muchas gracias.